Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Déjalo que se vaya, que pronto volverá. Porque si no es ahora, mañana tarde será. Déjalo que... Una vez, profesor Necrején, entrevistando. En esta ocasión tenemos una invitada, Lisette Lázaro, la cariñosita. ¿Cómo estás, Lisette? Tu saludo para Necrején. Hola, hola, ¿qué tal? Saludo muy especial para Producciones Creagen de mi gran amigo Genaro Huaraca. Ahí está Genaro Huaraca, muchas gracias de todo corazón por darme este pequeño espacio y poder pues saludar a toda mi gente linda de todo mi querido Perú. Qué bueno, Lisette. Lisette, exactamente, ¿de dónde nos estás hablando? ¿Dónde estás estos momentos? Ahora me encuentro en la ciudad capital, en Lima. Ah, ya, qué bien, mira. Dime, Lisette, ¿qué tiempo ya estás cantando? Ya cumplo 11 años cantando. ¡Wow! 11 años cantando, mira tú. Dime, y en estos 11 años, ¿cuánta producción tenemos ya? Ya tengo 7 producciones completas. Bueno, ahorita estamos trabajando en lo nuevo, ¿no? Entonces, ya con esta ya sería 8, pero ya muy prontito lo estaremos lanzando. Dime, Lisette, he visto unos temas tuyos, pero unos temas que te digo, pues son unos temas de antaños, que siempre me imagino que te reclaman el público en las presentaciones que tú tienes, ¿no? Uno de esos temas que nos puedes interpretar por esos temas que son, pues, que te digo, que todos te piden, pues, ¿no? Por decir, ese tema de uno de los primeros. Cuando un amor se va. Ese tema es un ícono, porque hace años. Son cuando te llega, pues. Gracias a este tema nos ha abierto las puertas de prácticamente, por así decirlo, del éxito, ¿no? Porque ha gustado bastante a nivel nacional e internacional y nada, yo agradezco a Diosito, agradezco a todo el público maravilloso que gusta de mi música, ¿no? Desde mis inicios, ¿no? Que vienen siguiendo mi carrera y siguen gustando de mi música hasta el día de hoy. Claro, sí, tienes bastantes visitas en ese video, que lo grabaste muy niña, me acuerdo de ese video, creo que, no sé si es posible, un pedacito, un cachito de ese tema, Lisette, si nos regalas, ¿eh? Claro que sí. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Déjalo que se vaya, que pronto volverá. Porque si no es ahora, mañana tarde será. Déjalo que se vaya, que pronto volverá. Porque si no es ahora, mañana tarde será. Qué linda canción, te mantienes la voz intacta, Lisette, ¿eh? Gracias. Dime, Lisette, ¿has estudiado canto? Porque tienes una linda voz. ¿De quién ha salido esa voz? En realidad yo no he estudiado canto. Yo creo que por dos partes. Una, que Dios me ha bendecido con este talento, y dos, que también pienso que es hereditario, ¿no? Porque en realidad en la familia Lázaro, empezando de mis abuelitos, mi abuelita cantaba y mi abuelito tocaba arpas, y mis tíos, hermanos de mi mamá, son... mi tío mayor, Mauricio Lázaro, es músico, también un gran músico de Ancash, muy reconocido. Mis primos son músicos, y bueno, la única cantante de la familia Lázaro, aquí, tu cariñosita. Mira tú, o sea que eso viene de familia, Lisette. Sí, así es. Qué bien. Dime, Lisette, cuando el presidente decretó cuarentena, no hay evento hasta el próximo año, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué dijo Lisette? Wow, con mucha pena en realidad. Si bien es cierto, esta pandemia ha afectado el 99%
todos mis compañeros artistas, sobre todo nosotros hemos sido los más afectados, ¿no? Porque no hay eventos, no hay conciertos, es más, hasta a veces está prohibido hacer conciertos virtuales, ¿no? Porque no podemos tener mucha gente, no nos podemos aglomerar mucha gente en un solo lugar, entonces, un poquito complicado, en verdad. Triste, triste, pero bueno, con mucha fe, a seguir adelante nada más. En verdad, yo siento mucha tristeza porque yo sé que detrás de mi persona están mis músicos, ¿no? Que también pues tienen una familia que mantener y bueno, yo sé que todas lo están pasando mal, ¿no? Estamos pasándolo mal todos. Claro, Eliseth. Bueno, todo esto debe pasar muy pronto ya y volver a los escenarios, pues, y nuevamente verte en los escenarios. Pues, Dios mediante, ¿no? mi querido Genaro, Dios mediante, esperemos que pase todo esto, mientras pues a cuidarnos nada más y que Diosito lindo siempre me los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que Así. todos, en verdad, de todo corazón, se encuentren muy bien y que se cuiden un montón, en verdad. Qué bien, Lisette, eso es, Lisette, así es. Dime, Lisette, aparte de la música, ¿te hizo otra cosa? Sí, ahorita, bueno, con todo lo de la pandemia, bueno, yo, eh, yo, yo tengo mi local aquí en Los Olivos, es un restaurante turístico donde preparamos puro comidas típicas que es de mi Ancash, como el cuisito, el cevichocho, el caldo de cabeza, el chicharrón y el chancho asado, ¿no? Que es tradicional de Huaraz. Eh, Preparamos aquí todos los sábados y domingos. Y bueno, en aquellos tiempos cuando estaba yo trabajando normal en el canto, ¿no? Con mi carrera, eh, yo como que no le daba mucha importancia, tampoco no me enfocaba mucho, porque yo estaba más enfocada trabajando y todo eso. Y bueno, después de que pasó todo eso con la pandemia, mi mami me dijo, bueno, porque ella es la que siempre me inculca estas cosas. Ella me dijo, hija, tienes que trabajar y bueno, me dijo, me dio los ánimos y pues ella fue mi empuje para yo poder pues continuar con mi restaurante y el día de hoy pues de verdad quiero agradecer de una manera muy especial a todo el público maravilloso pues que siempre asiste al local o también pues siempre nos están haciendo sus pedidos, en verdad, gracias, gracias de corazón. Claro, Lisette. Dime, Lisette, tú haces tu aniversario este mes de octubre. ¿Piensas hacer Sí, algo virtual, algo de eso, un concierto? sí, Cuéntanos. sí, ahorita estamos, todo estamos coordinándolo porque queremos hacer algo muy bonito y es más, cuando hagamos este concierto virtual, vamos a lanzar dos primicias. Uno que es letra y música del maestro Víctor Barreto Chenchay, director de Lo Grandioso del Escenario, y la otra composición es mía, mi letra, mi música, y bueno, estamos ahí con todos los preparativos, con todas las coordinaciones respectivas, ¿no? Y esmerándonos para todo el público maravilloso que nos estarán viendo. Pues ya muy prontito estaremos lanzando la fecha exacta para que se puedan conectar con nosotros. Claro, claro. Entonces, están atentos los fans, pues, viendo el lanzamiento de tu transmisión virtual, pues, Lisette, ¿eh? Del aniversario, así es. Así es. Aniversario, 12 aniversario, creo. 12 aniversario ya. Mira tú, cómo ha pasado el tiempo. ¿Y Sí, sí. tienes primicias tuyas, me dice, de tu inspiración? Sí, también, también. Y estaremos lanzando dos primicias. Uno que es letra y música del maestro Víctor Barreto y la otra es mía. Lisette, estos 11, 12 años que estás, tantos años, ¿qué has tenido que sacrificarte estos años? Perderme de repente muchos momentos gratos con mi familia, ya que desde muy pequeña hemos sido muy unidos, he sido muy unida a mi abuelita, a mi abuelito. Eh, a veces compartir el Día de la Madre junto con mi mami, porque mi mamá me acompañó hasta un cierto tiempo a todas mis presentaciones, en mis conciertos. Pero ella
por motivos de, de su embarazo, ya dejó de viajar conmigo, entonces ya yo empecé a viajar sola, ¿no? Y por ello mismo los días importantes como Día de la Madre, lo pasábamos lejos y para mí era muy triste, en verdad, compartir esos momentos y también pues cuando mi abuelito estaba muy delicado de salud, que para mí él ha sido como mi padre también, estaba muy delicado y yo estaba de viaje, estaba de gira. Y en uno de ellos llego para Lima y justo para descansar ya, porque había terminado una presentación en la madrugada, ya de amanecida, ya estaba entrando a la casa para descansar y me entero que mi abuelito había fallecido. Y fue tan lamentable, en verdad, no descansé nada. En ese momento cogí el carro y me fui para Huaraz, y me fui para velarlo, ¿no? Me he perdido muchas cosas, en verdad, tantas cosas tristes y también pues fechas importantes como le acabo de declarar. Claro, sí, son cosas que pasan, pues, los trabajos de los artistas como tú, pues, se piden muchas cosas al lado de su familia, ya sea un día de la madre, día del padre, año nuevo, ¿no? El trabajo siempre cumplir, pues, y siempre va a pasar eso, Lisette. Así es, claro. Dime, Lisette, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? 5 o 6 años. En realidad no sé. Me imagino ya realizando los proyectos que tengo por ahora. Ojalá Dios mediante el próximo año. Tengo 2 proyectos para el próximo año ya, porque este año ya prácticamente lo hemos perdido. Y espero pues poder realizarlo, ¿no? A los 6 años o 7 años, no, a los de acá 5 años, me imagino también ya casándome. ¡Wow, wow! A los 6 años ya teniendo a mi primer bebé, ¿no? Bueno, claro, bueno, sí, me parece muy bien, Lisette. Y dime, Lisette, en los conciertos que tú has hecho, ¿qué vestuarios has usado? No, bueno, cuando me iba de gira y solamente llevaba uno, porque son pesados en realidad. Y acá en Lima he utilizado 2 vestuarios por noche. Y así, cuando me voy de gira siempre llevo uno nada más. Ya. Dime, Así es. ¿qué tanto has viajado a muchos sitios, parte del Perú? Me imagino que tienes anécdotas que te ha pasado. Cuéntame uno de ellos, pues, Lisette. Ay, a ver. La última vez que fui a Puno cuando fui, tengo un padrino que se llama Elvis, que es una persona maravillosa, me regaló un vestuario, ¿no? Una chaqueta, porque él es bordador. Entonces, ese día yo llego rapidito, me alisto, estábamos con la hora, recuerdo, me tenía que peinar lo más rápido, maquillarme, porque de Juliaca a Puno está 1 hora o 40 minutos. Entonces, yo salgo apresurada y mi padrino trajo en una bolsa la chaquetita, ¿no? Que me tengo que poner acá arriba. Entonces yo me había olvidado, me doy cuenta en Puno ya cuando me dicen, ya alístate porque tienes que subir, empiezo a vestirme y no encontré por ninguna parte la chaquetita, lo había dejado en Juliaca. Y, ¡Wow! y yo digo, ¿cómo voy a salir desnuda y todo eso? Por Dios. Entonces, para ello hubo un artista que bajó, una artista, eran creo un grupo de chicas que cantaban, y así como las chicas mañaneras, algo así. Ya. Entonces bajan y le digo y la mandé a una de mis madrinas y le digo, por favor, préstate, porque si no, ¿con qué voy a salir? Ya, y el problema era que ellas estaban utilizando una chaqueta de color rojo. Entonces yo estaba vestida con la pollera azul. Entonces, ¿cómo hago? Azul y rojo voy a salir, Dios. Bueno, me tuve que poner la chaqueta de todas maneras
me la puse, pero también me puse ahí a la vez mi ponchito porque hace demasiado frío en Puno. Y ya no me quité para nada el ponchito, ya no me quité para nada hasta que termine la presentación y todo. Bueno, lo importante es que solucionaste el problema, solucionaste y Así claro, eso es lo es. importante, pues, ¿no? En Barranca estaba más pequeña, ¿cuántos años tenía? 16 años, ya para 17 años. Me robaron un beso en el mismo Pativilca. ¿Cómo? ¿Que te robaron un beso? ¿Cómo es eso? Estábamos terminando la presentación en Pativilca, justos para viajar a Barranca, y había una señora que estaba en una silla de ruedas, y yo bajo del escenario, voy a saludarla, me acerco, ahí me entrevero con todo el público, pero yo trato de llegar a ella, yo siempre saludando a todos, ¿no? Entonces llego, la abrazo todo y con la misma salgo para mi carro y la gente dice, cuídate, me daban besito por aquí, besito por allá y así, y en una de esas un chico agarra y me dan un beso y me quedé fría. Son cosas que pasan en realidad. No se pueden evitar, de hecho son así, ¿no? Y en Jauja también así un fan que subió un poquito tomado al escenario, intentó besarme a la fuerza y yo estaba ahí. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? No. Sí, de hecho que sí, no se puede evitar, pues, Lisette. Dime, Lisette, queremos escuchar de esos temas que, digo, la verdad, en lo personal me gustan tus temas, siempre he vivido tu tema de mucho tiempo, lo he escuchado cuando era muy niña, te mantienes tu voz, sí, intacta tu voz. Gracias. Un tema de aquellos tiempos, o por decir, ¿qué tema te pide más en la presentación que tú has tenido, en los sitios que tú has ido, parte del Perú? Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor, que andas perdido en las cantinas. Qué pena me das al verte perdido.